La noche reinaba sin piedad sobre un mundo malherido. El viento, cargado de lamentos, abría grietas en los muros de piedra y en los corazones de los hombres. En un risco rocoso, bajo una luna tan blanca como un cristal, un niño de mirada salvaje alzó la sangre de su carne y susurró una plegaria sin voz. Madre de las mareas y guardiana de los eclipses, si mi alma debe arder, que arda por amor, si debe desgarrarse, que broten de ella alas. En ese instante la luna parpadeó con un eco antiguo y su luz se hizo tormenta plateada. El niño, envuelto en la furia y la ternura, selló su destino. Sería el hijo de la luna, un puente entre la oscuridad infinita y la chispa de lo divino. El aliento del alba todavía no osaba vencer a la noche cuando él vino al mundo. Un lamento sordo recorría las ruinas del antiguo templo, donde las columnas agrietadas parecían susurrar secretos de gloria perdida. Su llanto inundó el sagrado silencio como un río imparable, y el viento se detuvo, conteniendo el eco de su primera exhalación. La cuna que lo cobijaba no era de madera ni de seda, sino de piedra fría y musgo plateado. Allí, bajo un dintel esculpido con lunas y espadas, la criatura débil y ardiente abrió sus ojos, dos pozos de vacío iluminados por el fulgor de una promesa. Cada parpadeo parecía arrancar destellos de los muros, la penumbra se estremeció. Durante su infancia, el niño recorría los pasillos derruidos, enviando al aire fragmentos de canto que no eran ni llanto ni risa, sino un idioma olvidado. Con manos diminutas recogía trozos de cristal lunar dispersos por el suelo y los apretaba contra el pecho, absorbiendo su frío fulgor. A veces, la luz se escapaba en motas danzantes que lo seguían hasta los bordes del acantilado. La soledad fue su primera maestra. En la inmensidad de las piedras, aprendió a escuchar el silencio, a nombrar el dolor y a domar el temblor de su carne. Cada rasguño le enseñaba que el sufrimiento podía forjar el temple de los astros, cada cicatriz era un verso nuevo en el himno de su destino. Pero no todo era desolación. A escondidas, cuando la luna alcanzaba su cenit, algo mágico ocurría en el lago cercano. Su superficie se convertía en un espejo líquido de fuego plateado. El niño se acercaba, con las rodillas rozando el musgo, y posaba la palma sobre el agua. Allí veía reflejada no su faz aniñada, sino la de un guerrero etéreo, con armadura de sombras y destellos. Era la luna hablándole en silencio. Le contaba historias de viajes cósmicos y batallas ancestrales, de mundos sumidos en tinieblas y reinos donde la luz brotaba de las manos de los elegidos. Así, noche tras noche, el niño aprendió la lengua de los astros y tejió en su mente un mapa secreto de esperanzas imposibles. Cuando soplaba el viento, los árboles se inclinan como si reconocieran su llamado. Un murmullo de hojas y ramas rompía el vacío, y él comprendía que las raíces del dolor podían transformarse en raíces de renacimiento. En cada respiro sentía el pulso de la tierra latiendo bajo sus pies descalzos. Y entonces, al filo de la madrugada, se arrodillaba frente al risco, extendía los brazos como si quisiera abrazar el mundo. Con voz quebrada, pero decidida, pronunciaba su plegaria. Luna madre, forja mi alma en la alquimia de la noche y el alba. Haz que ni la muerte ni el olvido puedan arrebatarme el fuego de tu abrazo. Entonces, un rayo de luz pura le rozaba la corona, y por un instante, la desolación y la esperanza danzaban juntas en su pecho. Nació así el hijo de la luna, con la voluntad de quien ha visto la ruina más absoluta y aún así se atreve a soñar. La sangre de la infancia se transformó en acero templado. Con cada luna nueva, el hijo de la luna se alzó sobre las cenizas de su inocencia y cogió la espada de la determinación. Sus pasos resonaban en los pasadizos de piedra con un eco más profundo que el de cualquier tambor de guerra. Era el guerrero de sus propias ruinas. Había descubierto que los fragmentos de cristal lunar que guardaba en su pecho armaban su coraza interior. Pero la vida, implacable, le brindó su verdadera prueba, la traición. Un compañero de fatigas, un jinete oscuro cuyos ojos reflejaban el hambre de poder, lo condujo a un barranco oculto bajo el manto de la noche. Allí, entre gritos ahogados y risas de sombras, lo dejaron abandonado al abismo. Malherido y con el cuerpo quebrado, el hijo de la luna se arrastró hasta un claro donde la hierba era tan blanca que parecía envuelta en escarcha plateada. Se recostó junto a un árbol ancestral, cuyas raíces ancestrales parecían enroscarse para protegerlo. Fue entonces cuando sintió, por primera vez, el pulso del dolor convertida en un latido de poder. El dolor martillaba sus huesos, la rabia inflamaba su sangre. Cerró los puños y, con voz rota, gritó contra el cielo. Si esto es mi destino, lo forjaré con mi furia. Que tiemble el cosmos ante mi voluntad. La tierra tembló y, en respuesta, el árbol soltó un crujido. Del tronco se desprendió un pedazo de corteza luminosa, como una hoja de plata. El guerrero la recogió y sintió que todo su ser se tejía de fuego y roca al unísono. Fue así como aprendió que no basta con sobrevivir al dolor, había que subyugarlo, moldearlo, convertirlo en fuerza. Cada herida nueva era una inscripción en su armadura etérea. En su mente se dibujaron escenas de batallas galácticas, legiones de sombras contra estandartes de luz, choques de alabardas estelares. Pero esas visiones no eran fantasías, eran lecciones grabadas en la esencia lunar. En su forja interna, el guerrero dio paso a un equilibrio brutal. Soportaba el filo de la desesperación sin ceder al abismo.
Sus ojos, antes de niño, ahora brillaban con un fuego helado, y su piel, marcada por cicatrices, resplandecía con la virtud de quien ha renacido del caos. Una noche, la luna llena lo encontró en lo alto de un promontorio rocoso. No hubo plegarias, ni súplicas, solo un silencio sagrado. Entonces alzó la espada y la luna vertió sobre ella un torrente de luz. El acero tembló y, al reflejar la fulguración, apareció grabada una palabra en un idioma olvidado: revelación. El hijo de la luna comprendió que su misión no era destruir, sino purificar, no aniquilar, sino revelar la llama oculta en cada alma. Así, el guerrero partió, con paso firme y determinación férrea. Dejó tras de sí una estela de sombras disipadas y corazones redimidos. Porque aquellos que se enfrentaban a su propia oscuridad despertaban al brillo de lo divino. La luna colgaba en el cielo como una herida abierta, derramando su fulgor sobre el lago inmóvil. Allí emergió ella, un ser envuelto en un manto de niebla plateada. Cada movimiento suyo era un susurro de deseo y enigma, su cabello, un torrente de sombras luminosas, sus labios, la promesa de un beso imposible. El hijo de la luna, al verla, sintió estallar en su pecho una sinfonía de anhelos contradictorios. Ella se detuvo al filo del agua, sin pronunciar palabra, y extendió la mano. Sobre su palma, reposaba una lágrima lunar, pura y gélida como el corazón de las estrellas. Toma esto, dijo con voz que resonaba en lo más profundo, tu dolor no es solo tuyo. Es la materia prima de nuestro pacto. Él alzó la espada en señal de respeto, luego depositó su palma junto a la de ella. El frío de la lágrima subió por sus venas, electrizando cada fibra de su ser. Una chispa emergió entre sus manos, estallando en destellos que pintaron la noche de escarcha y fuego. Bajó la mirada a ese fuego compartido y vio reflejado su propio rostro, ya no era un guerrero solitario, sino parte de un todo mayor. Sus pechos se alzaron con un suspiro de reconocimiento, y sin pensarlo, la atrajo hacia sí. El beso nació en el cruce de luz y sombra, ardiente como el sol y frío como la aurora boreal. Sus labios comprimieron el velo que velaba sus almas, desatando un torbellino de emociones. El agua del lago vibró con el eco de su unión, y el viento esparció iluminaciones errantes como luciérnagas celestiales. Cuando por fin se separaron, el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Quien Iris? Susurro el, la voz quebrada. Soy la guardiana de los secretos que temes descubrir, contestó ella. Y tú eres la fuerza destinada a liberarlos. En sus ojos brillaba la determinación de quien ha visto tanto dolor como belleza. Con un gesto lento, ella se desprendió de su velo, revelando un tatuaje lunar, 3 lunas en ciclo, convergiendo en una flor de plata. Este símbolo, explicó mientras describía el patrón con el dedo, es tu sello y el mío. Juntos abriremos el umbral donde convergen las sombras y el fulgor. La noche se tensó. Los helechos a la orilla del lago retrocedieron como fantasmas. Un coro inaudible de voces lanzó un susurro de aprobación. Bajo el influjo de esa atmósfera, él tomó su mano y la entendió sin palabras, su destino estaba sellado. Juntos, avanzaron hacia el bosque de piedras, donde cada roca era un poema de agonía. Cada paso era un poema de renacimiento. Porque el guerrero había encontrado a su reflejo, y la dama a su heraldo. Y así, en el corazón de la noche sin luna, nació la alianza más poderosa, el vínculo entre la espada y el velo, entre la herida y el consuelo. Ellos serían el puente que uniera los abismos del universo. Atravesaron el bosque de basalto y cristal con pasos casi etéreos. Cada árbol había sido cincelado por eones de viento, sus ramas resonando como cuerdas de arpa desafinadas. Allí, en el corazón de ese laberinto petrificado, se alzaba un arco de cristal lunar, suspendido en un vacío que desafiaba toda razón. El guerrero apretó la mano de la dama. En sus miradas se leía el eco de las plegarias que no habían pronunciado. No había sendero marcado, solo un silencio tan denso que sepultaba el latido de sus corazones. Este es el umbral, susurró ella. Nos pide renunciar a todo lo que somos para convertirnos en lo que debemos ser. El arco emitió un leve pulso de luz, como un latido mecánico. Bajo ese fulgor se dibujó una inscripción en un idioma primigenio. Abandona tu forma para desvelar la forma pura. La piel del hijo de la luna se erizó. Sintió la gravedad del sacrificio requerido, su nombre, su pasado, su esencia tal como la conocía. La dama posó su otra mano sobre el cristal, y su tacto vibró como la cuerda de una lira cósmica. Padres darlo te du? Preguntó ella, con voz trémula. Él asintió, recordando cada golpe, cada lágrima, cada triunfo forjado en fuego y escarcha. Extendió los brazos, y con un grito liberador, dejó caer al suelo la espada de determinación, y con ella, las marcas que lo ataban a la carne. El cristal resplandeció con una luminosidad que rozó la ceguera. Una corriente invisible arrancó su forma, desnudando su esencia espiritual. Sintió como su conciencia se expandía, desdoblándose en hilos de plata y sombra. La dama hizo lo mismo, sus vestidos de niebla se evaporaron y su figura se tornó puro fulgor líquido.
Frente al arco, sus almas desnudas se entrelazaron, y el umbral convergió. En un estallido de luz, el túnel se abrió, un pasaje de éter donde las estrellas parecían esferas de vidrio suspendidas en un brebaje estelar. Caminando sin pies, sin peso, alcanzaron el otro lado. Cuando la luz disminuyó, ya no había ella ni él, sino una sola presencia, el canal, un ser de mirada infinita, voz de viento lunar y pellejo de nebulosa plateada. El mundo respiró de nuevo. El umbral silencioso había cumplido su juicio, para renacer, debían morir como individuos. Ante ellos se extendía un valle de cenizas brillantes, donde sueños rotos y visiones de futuro se entrelazaban. El viaje había comenzado de verdad. El valle de cenizas no era un páramo muerto, sino un crisol de misterios suspendidos. Pequeñas lunas petrificadas yacían entre colinas brillantes, cada una conteniendo un susurro de historia, un lamento de esperanza. En lo más hondo del valle, el canal alzó la mirada, había reconocido su tarea. Con voz que resonaba como un eco sideral, llamó a las almas en pena. Sus palabras no eran sonidos, sino ondas que despertaban memorias ocultas. Venid, fragmentos dispersos de dolor y de luz. Estad preparados para renacer. Al responder al llamado, surgieron de las esferas heridas, seres envueltos en humo gris, con ojos vacíos y forma inestable. Se desplazaban errantes, como sombras sin centro. El canal avanzó hacia ellos, y al extender sus manos, la bruma se arremolinó, transformándose en formas más nítidas. Cada alma era una historia inconclusa, el eco de un amor traicionado, el grito de un sueño ahogado, la plegaria nunca escuchada. El canal posaba la palma sobre cada una, y un torrente de energía lunar atravesaba sus cuerpos. Con un brillo como el de una constelación recién nacida, cada ser recobraba su forma humana, libre de cadenas invisibles. Recordad quién erais, les decía. No sois sombras a la deriva, sino estrellas a punto de encenderse. Algunos titubeaban, temerosos de la claridad. Otros abrazaban la luz con lágrimas, como si la hubiesen olvidado. Pero todos sentían el fuego interno reavivarse. Mientras tanto, en el horizonte, un ejército de espectros se agrupaba, atraído por la chispa de renacimiento. Eran las manifestaciones del miedo colectivo, dudas, culpas ancestrales, deseos de venganza. Cada espectro portaba un estandarte de oscuridad. El canal se alzó en el centro del valle, rodeado por las almas liberadas. Susurros de voces recuperadas se entrelazaron con un coro de coraje. Hoy soy vuestro guardián, proclamó. Defenderé vuestra nueva existencia contra todo reclamo de olvido. Con un gesto, desplazó la mano derecha y una esfera de luz lunar flotó ante él. Se multiplicó en miles, formando un círculo protector alrededor de los liberados. El choque fue inminente, los espectros se embistieron contra el muro de luz, rompiéndose en fragmentos de sombra que el viento dispersó. La luz no se extinguía, se alimentaba de la fe recién encendida. Cuando el silencio volvió, las almas alzaron sus voces en un himno improvisado, celebrando la redención. El canal, tocado por su gratitud, bajó la cabeza. Vuestra libertad es mi propósito, murmuró. Seguid vuestro camino con la luna como guía. Entonces se desvaneció en un destello, dejando tras de sí un susurro. No existe mayor victoria que la conquista del propio abismo. Y el valle de cenizas, antes testigo de la ruina, se transformó en el primer santuario de luz, donde las almas curadas encontraban reposo y valentía para continuar su viaje. En los confines de una metrópoli marchita, donde los edificios gemían bajo el peso del olvido, nacía un nuevo susurro de esperanza. Una joven de ojos grises como niebla urbana soñaba con la luna, pese a que jamás la había visto tras muros de concreto y vidrios opacados. Su corazón guardaba cenizas de antiguos anhelos, y en cada aliento sentía el eco de una chispa extinguida. Guiada por visiones borrosas, la joven emprendió un peregrinaje hacia el lago de fuego plateado. Atravesó callejones donde las sombras susurraban traiciones y avenidas en las que el viento llevaba lamentos de soledad. Sin embargo, con cada paso, un pulso de luz la abría camino, como si la propia luna la sostuviera con hilos invisibles. Llegó al espejo líquido justo cuando el sol se rendía frente a la noche. El lago latía con fulgor interno, un fuego que no consumía, sino que purificaba. En su orilla, el canal apareció, envuelto en un manto de estrellas rotas y cenizas refulgentes. «Has llegado», dijo él con voz de caracola lunar. «¿Estás dispuesta a recibir el fragmento de la chispa?» La joven asintió con determinación. El canal deslizó entre sus dedos una pequeña esfera de luz, un grano de luna condensada. Al tocarla, sintió como su médula se encendía, incendiando sus miedos en un arco de triunfo. Con la llama arraigada en su pecho, la joven se transformó. Su silueta se tornó centelleante, como si la escarcha se hiciera canto. Cada latido proyectaba ondas de calor pálido que germinaban nuevas esperanzas. El canal la observo con orgullo. Eres guardiana de la llama, anunció. Quien lleve tu nombre portará el fuego que despierta el alma.
En ese instante, una ola de energía se expandió por el lago, levantando olas de plata. Los edificios, los callejones, los corazones apagados de la ciudad sintieron el impulso renovador. Brotes de luz surgieron en grietas de asfalto, voces de aliento resonaron entre las esquinas. La joven, ahora convertida en un faro ambulante, alzó los brazos y liberó un torrente de luz interior. Cada partícula brilló con la certeza de un amanecer imposible. «Ve», ordenó el canal. «Que tu fuego recorra el mundo y despierte a las almas cautivas». Y mientras la joven emprendía el retorno, la metrópoli enferma comenzó a sanar. La llama que llevaba sembró un jardín de coraje, un ejército de sueños y una sinfonía de redención. Así nació la Renacida, la portadora de la llama de la Renacida, cuyo canto de luz desafiaría la noche más oscura y recordaría a todos que aún en la ciudad más fría, la chispa del alma jamás muere. El tiempo anunció el último pasaje, el portal de las almas. Una espiral de luna y cenizas, custodiado por su propia esencia. Para atravesarlo, la guía debía elegir, renunciar a su carne y convertirse en guardiana eterna, o renacer sin memoria, sin poder. El hijo de la luna descendió, ya no solo espíritu sino presencia absoluta. Bajo el umbral giratorio, habló con el fulgor de 1000 eclipses. La eternidad es un regalo de ceniza. El renacer, un riesgo de olvido. ¿Qué escoges? La guía, con el corazón desgarrado, recordó cada lágrima, cada abrazo, cada renacer. Volvió la mirada al guerrero y dijo con voz de cometa: elegiré ser luz aunque ya no camine en la tierra. Porque el amor que me diste me hizo puente. Entre destellos de rayo lunar, ella se fundió con el portal. El hijo de la luna la acompañó, y juntos crearon un faro invisible en el corazón del cosmos. Capítulo 8, El Portal de los Sacrificios. Tras su partida, el eco de la llama de la renacida resonó en los confines del cosmos. Pero el rito final aguardaba, el portal de los sacrificios, un vórtice de ceniza estelar y luna quebrada. Su localización se reveló cuando los cielos se rasgaron en un eclipse perpetuo. La portadora de la llama y el canal convergieron allí. El umbral se alzaba como un monolito de obsidiana plateada, rodeado de arcos giratorios que desprendían susurros de decisión. En su base, una ánfora de cristal lunar contenía el último juramento. Ofrece lo más preciado para recibir lo imperecedero. La joven sostuvo el ánfora, sintiendo el pulso de la luna latir en su yunque interior. Sabía que el sacrificio era colectivo, el canal, pese a su poder, dependía de su fuerza humana para anclar la llama entre los mundos. ¿Estás dispuesta? Preguntó él con voz de cometa. Ella recordó la mirada de cada alma redimida, la juventud revitalizada de la metrópoli y el susurro de esperanza que brotó bajo su paso. Extendió el ánfora al monolito y con la otra mano, ofreció su corazón encendido. La luna del eclipse centró su luz en el ánfora. En un estallido, la esencia de la gema cristalina se mezcló con la llama viva. Un torrente de destellos arrasó el portal y endureció el sacrificio en un puente sólido entre lo efímero y lo eterno. El canal alzó las manos, convocando el poder de ambos dones. De la fusión surgió un ser híbrido, mitad espíritu, mitad chispa de humanidad, con el brillo de 1000 lunas y la palpitación de un latido terrenal. El vórtice se cerró y, en su lugar, quedó un faro de luz imperecedera, suspendido entre el cielo y la tierra. Los ecos del sacrificio viajaron por constelaciones, despertando legiones de almas dispuestas a abrazar su destino sin temor. Los dos guardianes contemplaron su obra, la llama viva y el cristal eterno unidos en un puente cósmico. Hemos celebrado el pacto, murmuró ella. ¿Why el mundo arderá con nuestra memoria? Respondió él. El sacrificio dejó una resonancia inigualable, el cielo se tiñó de auroras como heridas curadas, y la tierra, antes marchita, comenzó a vibrar con un latido nuevo. Donde había cenizas, brotaron prímulas plateadas, donde reinaba el silencio, surgió un murmullo colectivo de gratitud. La portadora de la llama y el canal se presentaron en forma palpable ante los pueblos dispersos. Sus pasos ya no requerían vórtices ni portales, su presencia bastaba para infundir valor. Juntos recorrieron valles y montañas, escuchando relatos de corazones expulsados del miedo y almas liberadas del remordimiento. En cada aldehuela asomada a un risco, los niños contaban historias de un guerrero lunar y una dama de fuego helado. Sus manos, alzadas al cielo, dibujaban lunas y llamas entre risas. Las leyendas crecían como constelaciones en expansión. El canal, que antaño existía solo en lo etéreo, asumió formas diversas para guiar a cada comunidad. Con voz grave como trueno lunar, recordaba: recordad siempre que la luz no es ausencia de sombras, sino el triunfo de la chispa en medio de la oscuridad. La joven, ahora convertida en faro viviente, enseñaba a encender el fuego interior con simples gestos, una palabra de aliento, un abrazo sincero, una canción compartida. El aliento de su llama se entrelazaba con el aliento de los hombres, creando un himno de renacimiento. La metrópoli marchita, al fin, se transformó en un santuario de arte y esperanza.
Los muros grises se cubrieron de murales lunares y poemas de aurora. En la plaza central, erigieron una estatua conjunta, el canal con el brazo extendido y la portadora sosteniendo una llama perpetua. Pero el verdadero renacer no era visible en piedra o pigmento, sino en los corazones. Las aldeas remotas sintieron el temblor de esa revolución silenciosa. Las ciudades enormes aprendieron a detener el paso para mirar al cielo. Y en la cúspide de las montañas más altas, donde el aire es un cristal, se plantó un jardín lunar, cultivos de flores irisadas que destilaban brillo plateado al amanecer. Dicen que basta con respirar su fragancia para recordar el poder de un sacrificio compartido. El mundo, tejido de sombras y fulgores, respiró otro día. Porque incluso tras el instante más oscuro, el alba renace con intensidad. Y así, la historia de la luna y la llama se fundió con los corazones humanos, perpetuando la leyenda. Cuando la luz del alba irradiaba encendida, el canal y la portadora convocaron al concilio de las sombras redimidas. Reunieron a las almas liberadas en un anfiteatro tallado en roca lunar, cuyas gradas formaban lunas crecientes que abrazaban el escenario. A su alrededor, los liberados ocupaban sus lugares con solemnidad, guerreros que antaño dudaron de sus espadas, soñadores que habían enterrado su imaginación, ancianos cuyas arrugas parecían cicatrices planetarias. Cada uno llevaba en la frente un emblema, una luna quebrada recomponiéndose en su centro. El canal abrió el concilio con voz profunda. Hemos traído la redención a cada rincón. Pero la oscuridad no ha desaparecido, muta y se reorganiza. Debemos forjar un pacto eterno para sostener la luz en la batalla perpetua. La portadora alzó la ánfora de cristal lunar, aún humeante con la esencia del sacrificio. Esta llama y este cristal son nuestro sello. A quien ose quebrantar el pacto, se le negará la memoria de la redención. Se instaló una mesa circular de obsidiana, donde cada uno ofreció un susurro de su renacimiento, juramentos de bondad, valentía y compasión. El aire crujía con la sensación de un compromiso universal. De pronto, surgió una figura envuelta en tinieblas plateadas, era un espectro que había resistido la redención, persistiendo en el rencor. Su presencia heló el concilio. ¿Creen que con palabras dispersas pueden encerrar mi sombra? Se burló con eco cavernoso. El canal alzó una esfera de luz pulsante. Tu sombra reside en quien la sostiene. Hoy el concilio prueba tu voluntad. El espectro avanzó, y en el suelo nació un círculo de negación, un vacío donde la luz se negaba a penetrar. Para sellar el pacto, el concilio debía arriesgar su llama interior. Uno a uno, los redimidos avanzaron y ofrecieron una chispa de su esencia. Cuando la última gota de fuego lunar se depositó en el círculo, este estalló en un arco de auroras nocturnas que disipó al espectro. La energía liberada tejió un manto protector que cubrió el mundo, un velo de luz oscura, donde la luz y la sombra se entrelazaban en armonía. El canal cerró el concilio con estas palabras. La redención es un arte colectivo. Cultívenlo en vuestras acciones diarias y serán faros en la noche. Y así, el concilio de las sombras redimidas se alzó como guardián eterno de la llama, vigilando el balance entre oscuridad y luz. El viento de las auroras aún danzaba sobre el jardín lunar cuando un arpa de cráter resonó en el firmamento. Era llamada a una nueva odisea, la construcción del nuevo horizonte, un reino que uniera a todas las almas redimidas bajo un mismo estandarte de luz y sombra. La portadora de la llama y el canal descendieron desde la cima del monolito de observación, el antiguo lugar donde se selló el sacrificio. A su alrededor, centenares de delegados de cada región se habían congregado, arquitectos de sueños, artesanos de memorias, bardos que tejían leyendas y visionarios de futuros aún no imaginados. Hermanos y hermanas del resplandor, comenzó la portadora con voz vibrante. Hoy no erigimos solo edificaciones, sino un nuevo etos, un horizonte forjado en la alquimia de nuestras cicatrices. El canal desplegó ante ellos un pergamino etéreo, donde flotaban las constelaciones originarias y los vientos de cambio. Cada signo representaba un valor, compasión, resiliencia, alianza con la oscuridad y la luz. Para trazar este mapa hemos de brindar lo mejor de nosotros, continuó el canal. No en oro ni en poder, sino en la memoria de quienes fuimos y la promesa de lo que seremos. Los arquitectos comenzaron a trazar planos de ciudades construidas en armonía con el paisaje lunar, cúpulas traslúcidas, pasadizos que capturaban el reflejo de la aurora, plazas sembradas de cráteres convertidos en jardines colgantes. Los artesanos moldearon esculturas vivientes de luz y sombra, destinadas a susurrar relatos de superación a quienes cruzasen su umbral. Los bardos compusieron himnos y epopeyas que celebraban la victoria del espíritu sobre la desesperación. Y los visionarios mostraron visiones de futuros posibles, alianzas entre razas distantes, conventos de aprendizaje lunar y universos que se abrían a través de portales de comprensión mutua. Cada contribución se sellaba con un fragmento de chispa interior, depositado en una vasija común. Al completarse, las vasijas levantaron un domo de luz anillada que se convirtió en el gran lente del nuevo horizonte, un faro que se alzaba hacia el espacio como una corona de esperanzas. La ceremonia concluyó con la bendición de la luna, que descendió en un rayo de luz pura para coronar el domo.
un estruendo de emociones se elevó como un himno universal. Así nacen las civilizaciones, anunció el canal, del barro del dolor y de la fragua de la solidaridad. Cuando se retiraron a contemplar su obra, supieron que el nuevo horizonte no sería un fruto estático, sino un organismo vivo, nutrido por el latido de cada alma redimida. Había llegado la hora de tejer la sinfonía final, aquel canto donde cada instrumento era un matiz de sombras y luces redimidas. En el gran anfiteatro lunar, construido de cristal y obsidiana, se reunieron músicos de todas las regiones, trovadores de gemas resonantes, percusionistas de meteoritos y coros formados por voces liberadas. La portadora y el canal subieron al escenario elevado, donde el suelo vibraba al compás de los latidos universales. Con un gesto, llamaron al silencio, y la multitud se aquietó en un instante sagrado. Hoy cantaremos la epopeya que nos forjó, anunció la portadora con su voz cristalina. Cada nota llevará el peso del sacrificio y la ligereza del renacer. A la señal del canal, el primer acorde surgió, un arpegio de sombras profundas, interpretado por arpas talladas en cenizas estelares. La música se expandió, envolviendo a la audiencia en un abrazo de gravedad tétrica. Entonces emergió el contrapunto, un trémolo de flautas de luna, cuyos timbres claros danzaban sobre la base oscura. Cada flauta era una alma renacida, llevando en su aliento las historias de sus mudanzas. La percusión irrumpió con tambores de cuarzo lunar, su pulso marcando el avance inexorable del viaje compartido. Con cada golpe, la sinfonía describía un arco, nacimiento, caída, redención y ascenso. En medio del clímax, el cielo nocturno se abrió en un caleidoscopio de auroras, proyectadas por faros del nuevo horizonte. Las luces danzaban con la música, creando constelaciones efímeras que narraban el camino del guerrero y la dama, del canal y la portadora. El final llegó con un acorde sostenido de coros, donde todas las voces humanas y etéreas se fusionaron. Fue un estremecimiento colectivo, una vibración que resonó en cada piedra, en cada corazón. Así concluye nuestra sinfonía, susurró el canal al oído de la portadora, pero su eco vivirá eternamente en las almas. Ella asintió, y entre sus manos conjuraron una partitura lumínica, cuyos símbolos flotaron hacia el cosmos. Serían heredados por generaciones, recordando que la armonía verdadera nace del balance. Cuando el eco final se disipó, el anfiteatro se iluminó con un sol lunar recién nacido, anunciando una era de plenitud. Los susurros del viento lunar anunciaban un cambio más allá de lo imaginado. Tras la sinfonía y la forja de nuevos reinos, el canal y la portadora sintieron que sus actos habían sembrado algo profundo, el germen de lo imperecedero. Reunieron a los más antiguos guardianes del pacto en la sala de los reflejos infinitos, un templo cuyas paredes eran espejos de agua estelar. Allí, cada una de las almas redimidas vio su reflejo multiplicado en miles de versiones posibles, caminos que no tomaron, destellos de futuros inciertos, rostros distintos pero el mismo fuego interior. El canal hablo con voz de eco perpetuo. Cada decisión que hayáis tomado ha sido un latido en el corazón del universo. Ahora, nuestra labor alcanza un nuevo umbral, custodiar la memoria de todas esas realidades. La portadora alzó la llama cristalina, cuyos reflejos danzaban en el agua como constelaciones vivas. Seremos los guardianes de las historias no escritas, los centinelas de los susurros olvidados. Que cada alma encuentre su reflejo y descubra que su luz es única. Entonces, el templo se transformó. El agua se elevó y formó un domo transparente, atrapando 1000 galaxias en su interior. Cada galaxia era una historia, un posible destino para la llama redimida. Nuestra misión jamás concluirá, dijo el canal. La eternidad es un tejido de infinitas posibilidades, y nosotros hemos aprendido a abordarlas. La portadora, con ojos llenos de lágrimas de gratitud, depositó la llama en el centro del domo. Esta estalló en birefringencias que tejieron un mapa estelar, la aurora de los eternos, un río de luz que fluiría más allá de los confines conocidos. Y así, el capítulo final de la creación se escribió con la tinta de la esperanza. En el silencio que sigue a todo gran acto, resuena un murmullo suave, la promesa de aquello que aún no es. El canal y la portadora, ya convertidos en símbolos vivientes, se fundieron en una sola presencia luminosa y sombría, un arquetipo eterno. Desde el umbral cósmico observaron el universo desplegarse, mundos nacientes, civilizaciones que surgían del barro y del intelecto, almas que se encontraban y perdían en el baile de la existencia. Cada suspiro y cada lágrima formaban parte de un mosaico mayor. Todo lo que hemos hecho, dijo la voz unificada, cada sacrificio, cada renacimiento y cada pacto, es ahora parte del gran tapiz. La llama cristalina, liberada de sus contenedores mortales, se elevó hasta fusionarse con el núcleo de cada estrella, encendiendo el pulso de innumerables soles. Mientras haya sombra, habrá luz por descubrir, prosiguió. Y nuestra tarea es recordaros que ambos son un solo camino. Con un último destello, la forma de la portadora y el canal se disipó en un torrente de partículas lunales. El cosmos retuvo el aliento. Y luego, como respuesta, surgió un nuevo canto, el de cada alma que, en cualquier rincón, alzaba la mirada al cielo y encontraba su propia chispa.
Porque el legado no se escribe en piedra ni en cristal, sino en el latido de quienes creen que, tras la noche más oscura, siempre arde una llama esperando ser encendida. Fin la lama immortal asterisk la lama immortal asterisk la lama immortal asterisk la lama immortal la lama immortal. Dicen que en noches de silencio absoluto, si levantas los ojos, verás dos siluetas recortadas en la orilla de la luna, un guerrero de piel pétrea y una mujer de mirada infinita. Sus manos se tocan sin unirse, y su amor resuena como un himno en el viento estelar. Ellos habitan el límite entre luz y sombra, despertando almas caídas, inflamando corazones helados, encendiendo la chispa del coraje donde todo parece perdido. Porque solo quien ha caminado por el infierno puede forjar una luz inextinguible. Y en cada susurro de lágrima humana, en cada latido de esperanza, la luna es su testigo y su cómplice. Porque toda alma que arde en la oscuridad, es hija de la luna. Y todo amor que desafía lo imposible, arde para siempre.